Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Vamos a seguir con nuestro desafío de leer la Biblia en un año de tapa a tapa, en mi caso, utilizando la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Estamos en el libro de Josué y vamos a leer el capítulo 8 y 9 en el día de hoy. Así que oremos y sigamos con nuestro gran desafío. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en leer tu palabra y meditar en ella para ser edificados. Señor, por eso aquí está nuestro corazón, como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Vamos a encarar hoy la lectura del capítulo 8. Luego de la muerte de Acán sucede lo siguiente. Entonces el Señor le dijo a Josué: no tengas miedo ni te desalientes. Toma a todos tus hombres de guerra y ataca a la ciudad de Jai, porque te he entregado al rey de Jai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey. Pero esta vez podrás quedarte con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y todos los hombres de guerra salieron a atacar a Jai. Josué eligió a 30.000 de sus mejores guerreros y los envió de noche con la siguiente orden: escóndanse en emboscada no muy lejos detrás de la ciudad y prepárense para entrar en acción. Cuando nuestro ejército principal ataque, los hombres de Jai saldrán a pelear como lo hicieron antes, y nosotros huiremos de ellos. Dejaremos que nos persigan hasta alejarlos de la ciudad, y pues dirán: los israelitas huyen de nosotros como lo hicieron antes. Entonces, mientras nosotros huimos de ellos, ustedes saldrán de golpe de su escondite y tomarán posesión de la ciudad, pues el Señor su Dios la entregará en sus manos. Prendan fuego la ciudad, tal como el Señor lo ordenó. Esas son las instrucciones. Entonces salieron y fueron al lugar de la emboscada, entre Betel y el lado occidental de Jai, pero esa noche Josué se quedó con el pueblo en el campamento. Temprano a la mañana siguiente, Josué despertó a sus hombres y emprendió la marcha hacia Jai, acompañado por los ancianos de Israel. Todos los hombres de guerra que estaban con Josué marcharon por delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, donde un valle los separaba de la ciudad. Esa noche, Josué envió a unos 5.000 hombres para que esperaran escondidos entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. De esa manera, el ejército principal se estableció en el norte y la emboscada al occidente de la ciudad. Josué, por su parte, pasó la noche en el valle. Cuando el rey de Jai vio a los israelitas del otro lado del valle, se apresuró a salir temprano por la mañana con todo su ejército y los atacó desde un lugar con vista al valle del Jordán, pero no se dio cuenta de que había una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y el ejército israelita huyeron en retirada hacia el desierto, como si los hubieran vencido por completo. Así que llamaron a todos los hombres de la ciudad para que salieran a perseguirlos. De esa manera los alejaron de la ciudad. No quedó ni un solo hombre en Jai o en Betel que no persiguiera a los israelitas, y la ciudad quedó completamente desprotegida. Entonces el Señor le dijo a Josué: apunta hacia Jai con la lanza que tienes en la mano, porque te entregaré la ciudad. Así que Josué hizo lo que el Señor le ordenó. En cuanto Josué dio la señal, todos los hombres que esperaban en la emboscada salieron de golpe de sus puestos e invadieron la ciudad en masa. Enseguida la sitiaron y la prendieron fuego. Cuando los hombres de Jai miraron hacia atrás, vieron que salía tanto humo de la ciudad que cubría el cielo, y ya no tenían a dónde ir, pues los israelitas que habían huido hacia el desierto se dieron vuelta y atacaron a los que les perseguían. Cuando Josué y todos los demás israelitas vieron que la emboscada había dado resultado y que de la ciudad salía humo, se dieron vuelta y atacaron a los hombres de Jai. Mientras tanto, los israelitas que habían entrado en la ciudad salieron y atacaron al enemigo por la retaguardia. De esta manera los hombres de Jai quedaron atrapados en medio, ya que los guerreros israelitas los encerraron por ambos lados. Israel los atacó y
Israel los atacó y no sobrevivió ni escapó ni una sola persona. Solo al rey de Jai lo capturaron vivo y lo llevaron ante Josué. Cuando el ejército israelita terminó de perseguir y de matar a todos los hombres de Jai en el campo abierto, regresó y acabó con la gente que había quedado en la ciudad. Ese día fue exterminada toda la población de Jai, incluidos hombres y mujeres, 12.000 personas en total. Pues Josué mantuvo la lanza extendida hasta que todos los habitantes de Jai fueron totalmente destruidos. Y esto nos hace acordar a cómo Moisés tenía las manos levantadas cuando Josué atacaba a los amalecitas. Bueno, de esta manera dice que también Josué, levantando la mano, extendiendo la lanza que tenía en su mano, no la bajó hasta que la batalla finalmente terminó. Dice así el versículo 27. Solo los animales y los tesoros de la ciudad no fueron destruidos porque los israelitas los tomaron como botín, tal como el Señor le había ordenado a Josué. Luego Josué incendió la ciudad de Jai, la cual se convirtió en un montón de ruinas y aún sigue desolada hasta el día de hoy. Entonces Josué atravesó al rey de Jai con un poste afilado y lo dejó allí colgado hasta la tarde. A la puesta del sol, los israelitas bajaron el cuerpo como Josué ordenó y lo arrojaron frente a la puerta de la ciudad. Apilaron un montón de piedras sobre él, las cuales todavía pueden verse hasta el día de hoy. El versículo 30 tiene el título El pacto del Señor es renovado. Y dice así. Luego Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Siguió los mandatos que Moisés, siervo del Señor, había escrito en el libro de instrucción. Háganme un altar con piedras sin labrar y que no hayan sido trabajadas con herramienta de hierro. Entonces presentaron sobre el altar ofrendas quemadas y ofrendas de paz al Señor, y mientras los israelitas observaban, Josué copió en las piedras del altar las instrucciones que Moisés le había dado. Después, todo Israel, tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento, junto con sus ancianos, jefes y jueces, fue dividido en dos grupos. Un grupo se paró frente al monte Gerizim y el otro delante del monte Ebal. Ambos grupos quedaron frente a frente y entre ellos estaban los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés, siervo del Señor, había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel. Entonces Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de instrucción. Cada palabra de cada mandato que Moisés había dado se leyó a todos los israelitas reunidos en asamblea, incluso a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que vivían entre ellos. Fíjense cómo se detalla el hecho de que el pueblo era obediente y Josué era obediente a lo que Dios le había dicho a Moisés. Y constantemente se repite la frase, como Dios le había dicho, como Moisés le había ordenado, el pueblo hizo, lo cual nos da la pauta y el axioma bíblico, esa verdad irrefutable de que la obediencia trae la bendición. Ser obedientes, no solamente honrar a Dios de labios, sino ser obedientes a sus palabras, como dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y de eso se trata, amar a Dios no de palabras, sino de hecho y en verdad. Capítulo número 9. Los gabaonitas engañan a Israel. Y junto en este capítulo veremos una gran enseñanza para nosotros. Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido. Eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, quienes venían de la zona montañosa en las colinas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo hasta las montañas del Líbano al norte. Esos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Jai, recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas.
Además, llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, le dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Entonces los israelitas les respondieron a esos heveos: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos. ¿Pero quiénes son ustedes?, preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos contestaron: nosotros, sus siervos, venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los 2 reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: lleven provisiones para un largo viaje, vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle: somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos. Y nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas de tan largo viaje. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Frase para subrayar en la Biblia, versículo 14 al final. Pero no consultaron al Señor. El Señor les hubiera dicho: no son lejanos, están mintiendo, están cercanos, deben morir, son parte del anatema de la tierra que van a conquistar. Sin embargo, no fue así. Como no consultaron al Señor, dice el versículo 15, así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad, y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Beerot, Kiriat Jeraim. Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Y claro, era una injusticia total. Fueron engañados, pero como habían hecho un juramento en el nombre de Dios, era irrevocable. No podían volverse atrás, porque si no serían culpables de usar el nombre de Dios en vano y serían dignos de muerte. Por eso no podían volverse atrás del tratado que habían hecho con los gabaonitas. Dice así: pero los líderes respondieron, versículo 19, dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Déjenlos vivir. Así que los hicieron cortar leña y llevar agua para toda la comunidad, tal como lo indicaron los líderes israelitas. Y esto era lo que también en la ley de Moisés estipularon para aquellos que eran extranjeros, que sean leñadores y sean los que lleven el agua. Corten leña y llevar agua. Así fue estipulado y así lo hicieron. Entonces Josué reunió a los gabaonitas y les dijo: ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana si en realidad viven aquí mismo entre nosotros? ¡Malditos sean! De ahora en adelante siempre serán siervos encargados de cortar madera y de llevar agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron: lo hicimos porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios les ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo mejor que les parezca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas, pero desde ese día los hizo cortar leña y llevar agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuere que el Señor eligiera construirlo. Y a eso se dedican hasta el día de hoy. Y hasta aquí
la lectura del día de la fecha. Espero que te haya bendecido y que hayamos aprendido 2 tremendas lecciones de parte del Señor para nosotros. Déjanos un comentario si tenés alguna pregunta de este libro, y al terminar el libro de Jueces haremos un video que se va a llamar Respuestas a las preguntas del libro de Josué y Jueces, para unar los 2 libros en las respuestas a las preguntas por ser libros cortos. Así que espero que te haya bendecido. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo y todos los videos que ya están en el canal. Dios te bendiga mucho y hasta mañana, Dios mediante.